Esta parte va a ser la autorregulación vascular cerebral. ¿Está bien? Dentro de la autorregulación cerebral vascular, tienes que recordar que tenemos tres fenómenos de control básico. Vamos a tener el control metabólico, que puede ser mucho más fino a nivel local y regional. Tenemos el control netamente biogénico, que suele permitir la regulación dentro de un amplio punto de presión cerebral, y tenemos el control nervioso, el cual va a estar netamente una respuesta a fenómenos autonómicos, simpáticos y parasimpáticos, pero tiene una menor magnitud en el resultado. Entonces, nos vamos a dar cuenta que naturalmente, cuando comparamos dos capilares, tenemos un capilar común y corriente. La mayoría de capilares son así, común y corriente, que únicamente van a tener un aumento de flujo vascular si es que aumenta la presión arterial. Eso ya lo conocen desde el cardiovascular, ¿sí? Pero hay capilares que son privilegiados, que tienen un privilegio, ¿por qué? Porque se pueden autorregular. Esos capilares que son privilegiados, que se autorregulan, pueden estar en los órganos principales. Lo tenemos a nivel cerebral, lo tenemos a nivel renal, por ejemplo. Entonces, esto les va a servir incluso para analizar fisiologías renales en el siguiente semestre. Los capilares que son privilegiados van a tener un amplio rango en el cual pueden mantener el flujo sanguíneo, en este caso cerebral, a pesar de que la presión aumente mucho o se reduzca mucho. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a asegurar un adecuado flujo al encéfalo. De esa forma es que no va a tener tal vez una respuesta muy inminente de fallos cerebrales. Entonces, normalmente en nuestro rango, para poder hablar de un control miógeno, nos vamos a dar cuenta que... a ver. Ya, ahora nos vamos a dar cuenta que si se aumenta la presión arterial, entonces nuestra respuesta va a ser un mayor estiramiento vascular. Cuando hay un mayor estiramiento vascular, se van a aperturar canales arteriológicos no selectivos. Estos canales arteriológicos no selectivos permiten el ingreso de calcio. Al ingresar calcio, ¿qué espera que pase en el vaso? ¿Ah? Que se contraiga. Entonces lo que va a haber es vasoconstricción refleja. Esa vasoconstricción refleja lo que va a hacer es mantener el flujo a pesar del aumento de la presión arterial. ¿Para qué? Para que no aumente mucho la presión a nivel encefálico. ¿Está bien? Luego tenemos que una reducción de la presión arterial va a generar lo contrario, un menor estiramiento. Y si hay un menor estiramiento, entonces normalmente va a ser el vasodilatación. Esas son las fuerzas de control sistémico, por así decirlo, a nivel encefálico. Tenemos un margen de presión de medio. Primero que nada, recordemos que el estímulo van a ser los cambios en la presión de percusión cerebral y que el rango es entre 60 y 160. O sea, entre 60 milímetros de mercurio y 160 milímetros de mercurio de presión arterial media, vamos a conseguir que el flujo sanguíneo cerebral sea constante. Eso es lo que tienen que saber. Entre esas presiones, el flujo es constante. Fuera de esas presiones, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber un aumento de flujo. Y si aumentaría el flujo, probablemente genere edema, que aumentaría la presión diafragmática. Entonces se van a dar cuenta que este rango de presiones le va a mantener una protección encefálica y me va a proteger de fenómenos como el edema vasogénico, que ocurre cuando ustedes van a analizar edemas asociados a DSD y otros. Eso ya lo van a ver en fisiopatología, pero para fisiología tienen que reconocer los mecanismos de autorregulación. El más importante mecanismo de autorregulación suele ser el control metabólico. El control metabólico, ¿por qué se puede estudiar como el más importante? Porque va a responder a las demandas que tiene el tejido encefálico. En este caso, normalmente se asocia al acogimiento neurovascular, el cual tiene implicancias como el astrofito y la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un servicio, control metabólico. Lo que se dice es eso: si es que nosotros tenemos un tejido encefálico con mucha actividad, va a haber productos a partir de eso. Y estos productos van a inducir una respuesta vascular. ¿Ustedes qué quieren? Si es que necesitamos o si tenemos un tejido activamente metabólico, ¿qué esperan que se requiera? ¿Más sangre o menos sangre? Más sangre. ¿Cómo vas a lograr más sangre? Con vasodilatación. Perfecto. Entonces se van a dar cuenta que el control metabólico va a ser un mecanismo más fino, más localizado, más racional. Va a permitir vasodilatar
en tejidos que están altamente metabólicos. Entonces se van a dar cuenta que hay una selectividad suprarticular. ¿Cuáles son los mecanismos o metabolismos vasodilatadores básicos? En este caso, el principal es el dióxido de carbono. El aumento de dióxido de carbono es el principal vasodilatador en estas circunstancias de control metabólico. Pero también tenemos el aumento de la concentración de protones, que suele asociarse a un pH reducido. Luego tenemos el aumento de adenosina. Ya lo hemos visto y lo han visto que está grabado. La adenosina va a ser producto de ATP. Entonces, un producto metabólico es la adenosina, que te dice que tenemos una alta tasa metabólica. Otra, el aumento del potasio extracelular. Esto suele asociarse más a la regulación del componente químico del microambiente, que lo vimos en las clases de similaridades cuando hablamos de astrocitos. También se van a dar cuenta que en algunos libros hablan de que la reducción de la presión de oxígeno en una zona puede asociarse con una vasodilatación. Pero entre el oxígeno y el dióxido de carbono, quiero que se quede claro que el aumento del dióxido de carbono va a ser el principal factor que va a mediar la vasodilatación. Ahora, eso resume lo que hemos dicho. Si aumenta la actividad neuronal, va a aumentar el metabolismo. Y si aumenta el metabolismo, ¿qué vas a requerir? Vas a requerir vasodilatación. Y por tanto, esto va a generar un aumento del flujo sanguíneo regional. Esto es muy importante cuando ven incluso fenómenos sistémicos. Porque les pregunto, ¿qué va a pasar si tienes un tejido que no tiene oxígeno? ¿Qué va a aumentar? El lactato, ¿cierto? Por mecanismo de anaerobiosis. Si se aumenta el lactato, ¿qué va a pasar con el pH? Se reduce, como que el lactato es ácido láctico. Y si eso pasa, ¿qué pasa con el base? Que se irá, ¿cierto? Como una respuesta metabólica para intentar compensar esa situación. Entonces, se han dado cuenta que con eso no tienes neurobiología, ¿cierto? Eso es lo básico que tienes que recordar de la autorregulación cerebral. Aparte tenemos el control nervioso. El control nervioso no tiene tanta importancia en la regulación regional. Recordemos que aquí el simpático va a ser la vasoconstricción y el parasimpático va a ser la relación. Todo lo demás ya lo viste en su clase de barra, así que no necesitas repetirlo. ¿Alguna duda acerca de la autorregulación vascular cerebral? ¿Ninguna? Seguro, eso está fácil, súper fácil. Quiero, chicos, que recuerden bien estos mecanismos, porque a partir de eso también lo van a entender cuando me dicen la regulación vascular a nivel renal. Muchos órganos que son de alta relevancia tienen un mecanismo de autorregulación. Por ejemplo, también lo visto a nivel coronario, ¿no? A nivel coronario he visto que tiene una regulación metabólica, porque si el tejido sistémico va a aumentar también el pH, va a bajar, ¿sí o no? Si el pH baja, ¿qué va a pasar? Entraba el oxígeno, ¿qué va a pasar por el vaso? Se dilata. Entonces se van a dar cuenta que hay tejidos que tienen alta relevancia y que requieren de un fenómeno de autorregulación. Ya que no hay dudas, ya acabamos la clase. A ver, pregunta conmigo, ¿está bien? Vamos a analizar cada pregunta y vamos a entender en qué se equivocaron. No, pero está en un nivel total, ¿no? Es de 25. Ya, a ver. Entonces, chicos, miren, vamos a repasar lo que han visto en el 25.1, de pedir a los inscritos que nos manden las preguntas. Y he seleccionado unas 19 o 20 preguntas que son teóricamente entre las más difíciles o intermedias. ¿Bien? Vamos a entenderlo. Comenzamos. Miren, primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes núcleos hipotalámicos se encarga de la sensación de saciedad? ¿Qué me dice? Ventromedial. ¿Por qué? Porque sí. No, ¿por qué? Recordemos que el ventromedial se activa por neuronas de tipo anorexigénicos, que vienen del núcleo 4, ¿sí o no? ¿Qué producen las neuronas anorexigénicas? ¿Ah? Era con y claro, ¿de acuerdo? Tienen que revisar su clase. Entonces, vamos a asociar. Primero, el núcleo supraquiasmático. ¿Eso no es? No, ¿por qué? ¿Qué función tiene el núcleo supraquiasmático? ¿Ah? ¿Sí? Ya, pero ¿cómo está la relación con el sueño?
Recordemos que el núcleo supraquiasmático actúa como un reloj, o sea, se encarga del ritmo circadiano. Entonces, el núcleo supraquiasmático tiene una asociación con el ritmo circadiano. Siguiente, núcleo 4. Ya, el núcleo 4 tiene tanto neuronas orexígenas como androgénicas. Entonces, recordemos, el núcleo 4 se puede asociar con la sociedad de verdad, pero no va a ser el centro de la sociedad, porque genera más una regulación del hambre y el apetito. ¿Sí, verdad? Recuerden que ahí es donde va a actuar la leptina y la grelina. Entonces, el núcleo 4 tiene función como integración, pero aparte de eso, el núcleo 4 tiene relación con el eje neuroendocrino, lo vimos. Muchas de las hormonas liberadoras que van a estimular a la hipófisis se sintetizan en el núcleo 4. Entonces, ahí les quiero hacer, chicos, no empieza la clase de escuela, porque eso lo he explicado en la clase de escuela. Ya, siguiente. Núcleo supraóptico. ¿Cuál es la función del núcleo supraóptico? ¿Ah? Ya, recuerden que el núcleo supraóptico se va encargado de liberar hormona antidiurética o vasopresina y también oxitocina, pero entre ambas principalmente antidiurética. Recuerden la hemoterapia que les dije: SAP, supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina. Bien, la respuesta, núcleo retromedial, que se encarga de dirigir o ser el centro de la saciedad. Siguiente, paraventricular. ¿Qué hace paraventricular? Oxitocina principalmente, pero también antidiurética. Recuerden que tanto el supraóptico como el paraventricular liberan oxitocina y antidiurética. ¿Cuál es la diferencia? Uno se predispone más a liberar uno de los tipos 1. ¿Está bien? Listo. ¿Estaba difícil? No, aquí está todo en este cuadro. Esto lo hemos visto en clase y lo hemos explicado más a fondo en la sección. Ya, ¿dudas sobre esta pregunta, chicos? No, siguiente. Dentro de los circuitos generadores del despertar y de la vigilia se encuentra el locus ceruleus. Sus neuronas se caracterizan por presentar en sus vesículas el neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor sintetiza el locus ceruleus? ¿Ah? No la adrenalina, listo. ¿Serotonina dónde es? En los núcleos magnos del RAPE. La adrenalina es la clave que estamos buscando. Acetilcolina. En muchas estructuras del encéfalo para liberar acetilcolina, también en la parte del sistema nervioso autonómico, ¿recuerdan? En la neurona preganglionar. Glutamato. En muchas estructuras también del encéfalo se libera el glutamato, uno de los principales nutrientes que va de la mitad. GABA. También en múltiples estructuras del encéfalo. GABA, ya, bien. Esto era, sí, right. Entonces recordemos, cuando hablamos de los circuitos generadores del despertar, tenemos múltiples núcleos. No vamos a hablar de cada núcleo porque eso lo vamos a ver cuando algunos de ustedes quieran ser neurólogo, ahí van a ver cada núcleo. Son como 7, 8. Y van a ver que cada uno tiene un neurotransmisor específico. Pero se van a dar cuenta que para poder activar el sistema activador muscular ascendente, tú puedes usar múltiples neurotransmisores. Dentro de ellos tenemos la adrenalina, acetilcolina, la orexina por el hipotálamo lateral y también la histamina. Dentro de ellos recordemos que para la producción de la vigilia tenemos dos formas de generar vigilia. Uno mediante el ritmo circadiano, que es el núcleo supraquiasmático, y también tenemos con la médula del cuello, que se asocia mucho a qué? A la acumulación de adenosina. Recordemos que la adenosina, nuevamente les digo, la adenosina es un producto al final de cuentas del metabolismo del ATP. Entonces, si el ATP significa energía, la adenosina significará agotamiento. Entonces, se van a dar cuenta que esas dos formas son las que se hacen todos los días. Siguiente. Sobre el reflejo corneal, más que la correcta. A ver. Rama 5 vamos a tener el sistema que es la gerente. No, ¿cuál es? 5.1. El 5.2 que arranqueó de la cara va a abarcar
Ya, el párpado inferior, ¿qué más? La parte de los vidrios, por la parte superior de los labios, y toda esa región, ¿no? Ya, ¿listo? Entonces, quinto 2 no puede ser. Integración mesencefálica. A ver, ese es el reflejo corneal. Si ese es el reflejo corneal, primero, ¿cuál es la frente? ¿Qué nervio? Ya. Ya, triquémino con rama 1, que es la rama oftálmica. ¿Dónde está el núcleo sensitivo del triquémino? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Protuberancia, bien. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la respuesta que esperas? Que el párpado facial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diferente? El facial. ¿Dónde está el núcleo motor del facial? En la protuberancia. Recuerden que está en el bulbo, en la parte del núcleo espinal del triquémino, que se asocia a la sensación termoalgésica. Entonces, en este caso, si hablamos del reflejo corneal, si es R1, sería integración protuberancial. Si es R2, bulbo protuberancial. Respuesta experiencia facial. Bueno, facial está bien, pero todo lo demás se lo. ¿Qué reflejos se integran en el encéfalo? A ver, ¿cuál de los que hemos visto? ¿Ah? Fotomotor. Porque tienen que recordar que el fotomotor tiene como núcleo de integración o cuál. Frente está ahí, el del hueso. ¿Cuál de los dos es parasimpático? El del hueso. ¿Por qué fibra sale? ¿De qué nervio? Por el tercero. Recuerden que de los motores, el tercero tiene función parasimpática. Listo. Entonces, eso no es, ¿no? No hay forma de que sea. Pasamos. Rama cigomática del nervio facial aferente. Puede ser aferente en este caso para el reflejo corneal. ¿Quién dice sí, quién dice no? Pero no se mantengan en silencio, porque si no para la clase, eso es una fácil. A ver, equivóquense, no se preocupen. ¿Sí o no? Primero, para que sea aferente va a ser el que manda la información del periférico central, ¿sí o no? Ahí yo les pregunto, en este caso, el reflejo corneal tiene un estímulo sensitivo, ¿sí o no? Somatosensitivo. El facial en esa región corneal va a tener un estímulo sensitivo. No, recordemos que la parte somatosensitiva de la del facial es en el conducto auditivo externo, ¿sí o no? Entonces, no hay forma que sea en esta parte la aferente por el facial. Integración protuberancial, ya, eso sí, ¿no? Ya, el igual es la 1. Después, rama quinto 1 del triquémino aferente. No. ¿Cuál es la función aferente del triquémino? A ver. Ah, tranquilidad, ahí no me da. Exacto. Recuerden que el triquémino como función aferente va a ser la motricidad y la musculatura braquial de la masticación. Entonces, ¿qué tienes que ver acá? Nada, ¿no? Bueno, no se trata de que vas a masticar más fuerte. No. Entonces, no hay forma que esa sea la respuesta. C. Rama temporal del nervio facial. Otra vez, todos estamos mal, ¿no? Aquí les gustó mucho el nervio facial, porque lo han puesto como aferente. Ya nos hemos dado cuenta que no puede ser. Siguiente. Rama quinto 1 del triquémino aferente. Tolerancia, integración, facial aferente. Es así, ¿no? Ya, entonces tienen que saber el revés y el derecho de la mujer. No les pido que los memoricen, lo que les pido es que lo integren. Si ustedes están hablando, a ver, miren, nuevamente, cada vez que pasa un airecito en tu ojo, ¿qué va a pasar? Tú quedas así parpadeo. Entonces recuerda, si tú tienes un estímulo táctil, luego se recorta, ¿qué va a pasar? Como mecanismo de defensa, parpadeo. Entonces la diferencia va a ser tarsio o termoalgésico y la diferencia va a ser la contracción palpebral. Y a partir de eso ya vas a escuchar los lugares. Listo. Ya, el nervio óptico, protuberancia y nervio facial. ¿Hay formas de usar el nervio óptico? ¿Qué información traslada el nervio óptico? A ver, primero, sensoriales motores. ¿Qué dice? Sensoriales motores. Sensorial, digamos. Recuerden que el nervio óptico transmite información de la visión, digamos. O sea, sería especial. Sería somático o visceral. Somático, porque no es un sentido químico.
Entonces sería nervio óptico, fibras de tipo aferente, somático, especial. Muy bien, ya te lo voy a explicar. ¿Tiene que ver con la protuberancia en este caso? No, porque ¿dónde van las fibras del nervio óptico? Se llama el mesencéfalo. ¿Para qué? Para el reflejo motomotor, para el núcleo prefrontal y luego para el rectal. ¿Está fácil, sí o no? Está muy sencillo, no es decir que no. Vamos, pasamos. Reflejo corneal. ¿Alguna duda sobre el reflejo corneal? Chicos, si tienen dudas, aprovechen, ahorita vamos a resolver. A ver. Porque veo solamente a 5 o 6 personas que están respondiendo. Nada, ya, siguiente. Pasamos. Miren. ¿Cuál de las siguientes fibras nerviosas se encarga de modular la sensibilidad del uso muscular? A ver, ¿qué dice? Te están hablando de modulación de sensibilidad del uso muscular. Entonces, primero, ya saben que el uso muscular es un tipo de receptor. ¿Qué tipo de receptor? ¿Mecanoreceptor o propioceptor? Propioceptor. ¿Cuál es la función del uso muscular? Allá, va a captar el estiramiento. Perfecto. Entonces, el uso muscular capta el estiramiento y como respuesta de esa integración medular, ¿qué va a hacer? Contraer el mismo músculo, ¿sí o no? Que se estiró. Ya. Entonces, ya saben eso. Ahora la pregunta es, ¿hay una forma de que tú modules la sensibilidad del uso muscular? Sí. Recuerden cuando estábamos hablando de las fibras intrafusarias. Las fibras intrafusarias tienen en el centro, ¿a quién? A los receptores sensoriales. Y en la parte periférica, a la motoneurona gamma. ¿Qué pasaba si la motoneurona gamma no se activaba? El uso muscular estaba suelto, ¿sí o no? Y si está suelto, ¿va a poder detectar el estiramiento? No. Entonces, ¿quién se encarga de modular la sensibilidad del uso muscular? La motoneurona gamma. Porque si se activa y se contrae, entonces va a mantener esa capacidad de sensar. Lo vamos a ver con un gráfico. Primero, fibra nerviosa 1A sensitiva. ¿Modula la sensibilidad del uso muscular? No. ¿Qué hace la fibra 1A? Ya, o sea, va a sensar el estiramiento, pero tiene dos formas de detectarlo: variabilidad dinámica y estática. Recuerden que la fibra 1A capta la tasa de modificación del estiramiento y también la longitud del estiramiento. Entonces, te pregunto, ¿la fibra 1A moduló la sensibilidad del uso muscular o transmitió lo que sensa el uso muscular? Transmitió, ¿sí o no? O sea, sirve como aferencia. Seguimos. Fibra nerviosa 1B. ¿Cuál es la 1B? El órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué aparece esa estructura? La tensión muscular. ¿Tiene que ver con esto? No, ¿por qué la habrán matado? Fibra nerviosa 2 sensitiva. A ver, ¿quién me dice? Valderrama, tú que estás en el celular. ¿Cuál es la fibra 2 sensitiva? A ver, el uso muscular secundario. ¿Y qué detecta el uso muscular secundario? Solo longitud de estiramiento. ¿Detecta velocidad de cambio? No. ¿Quién detecta velocidad de cambio? La gamma dinámica. No, la 1A. Y esta fibra 1A es también conocida como uso muscular primario. Listo. Entonces ya eso lo saben, chicos. Pasamos. Motoneurona gamma. Esa es la clave, porque la motoneurona gamma contrae la fibra intrafusal que está en los extremos. ¿Cómo lo hace? Regulando la región ecuatorial de esta fibra intrafusal. Y pasamos a motoneurona alfa. ¿Tiene que ver? No, porque la alfa va a innervar la fibra extrafusal. Entonces, vuelve a este gráfico que hablábamos de la coactivación alfa-gamma. ¿Qué hablábamos sobre la coactivación alfa-gamma? Que normalmente, si se activa la alfa, se va a activar la gamma. ¿Para qué? Para que se contraigan ambos y de esa forma el uso muscular esté
por así decirlo, como tenso para captar cualquier estiramiento. Si es que por A o B se contrae la alfa, pero no se va a activar la magma, ¿qué va a pasar? La fibra intrafusal va a estar estirada, por así decirlo, o sea, va a estar suelta y la fibra dentro del uso muscular va a hacer eso, como si fuera suelta. Yo te pregunto, ¿así va a poder captar algún estiramiento? No. Entonces, que les quede claro, la modulación de la sensibilidad del uso muscular lo hace la motoneurona K. Bien. Ya, a ver. La capacidad de las áreas prefrontales para seguir el hilo de muchos fragmentos de información a la vez y permitir la evocación instantánea de su contenido cuando lo requieran los pensamientos ulteriores. Se llama, a ver, mucha letra. Se asustaron, mucha letra. Miren lo que dice. Te está diciendo que el área prefrontal sigue el hilo de la información y lo mantiene. ¿Para qué? Para un objetivo. ¿Qué es eso? Memoria de trabajo operativa. ¿Está fácil, sí o no? ¿Y por qué dicen que ese examen es muy difícil? ¿Sentido del humor? No, eso es un chiste. Siguiente, comportamiento. No tiene nada que ver. Memoria operativa del trabajo. Sí. Atención. No tiene que ver. Memoria de largo plazo. No, porque está hablando de una respuesta instantánea. Pregunta, ¿estaba fácil el examen o no? Sí. Estaba súper easy. Y después dicen, no, ¿qué se mareó? Dijeron, acá está. Entonces recordemos, chicos, nuevamente, la corteza prefrontal va a tener diferentes estructuras. Tenemos la dorsolateral, tenemos la ventromedial frontal. Recordemos que la dorsolateral se asocia mucho a las funciones ejecutivas en la memoria de trabajo, mientras que la ventromedial y frontal se va a encargar de lo que ustedes escuchan a cada rato, que es la frontalización. O sea, se encarga de evaluar los riesgos e inhibir para evitar que tengas un comportamiento que sale de las normas sociales. Por ejemplo, si el diagrama viene un día y se saca el polo, no sigue la norma social, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está fallando probablemente? La corteza prefrontal, ventromedial u orbitofrontal. Esa te va a inhibir. Entonces, recordemos, la regulación de mi comportamiento es ventromedial y orbitofrontal. Y la memoria de trabajo suele ser dorsolateral. Eso fue lo que dije en el ciclo pasado, ¿no? Ya. Que les quede claro. Ya, esta acá también, facilísima. A ver. ¿Por qué la dendrita se pierde con mayor probabilidad de potencial sináptico excitatorio? ¿Qué me dice? Sin dar la respuesta. La baja cantidad de canales. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, a ver. Ya, a ver, es una buena idea, ¿qué más? Ya, la idea está ahí, está bien. Mira, Alice tiene una buena parte de información. Dice que la resistencia en membrana es baja, o sea, hay mucha fuga de iones. Muy bien. Y si hay mucha fuga de iones, probablemente suele ser tío. Potasio, pues. El sodio no puede, como decía contra la diente. Pero el potasio sí puede porque va a favor de la diente. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar acá? En la dendrita tienes pocos canales de sodio, dependiendo del voltaje, pero tienes muchos canales de fuga de potasio. Entonces, eso justifica porque la una dendrita muy larga pierde más rápido el potencial cocinático, generando que ni siquiera llegue al estómago para integrarse en la conducción electrostática. Entonces, miren, alternativa A, presenta la menor cantidad de receptores GABA B. ¿Tiene algo que ver? ¿Cuál es la función del GABA B? A ver, vamos a analizar. Metabotrópica, ¿o sea, qué proteína? GI. Entonces yo te pregunto, si activas el GABA B, ¿qué va a pasar? Aumentas la conductancia del potasio, recordemos. Y si aumenta la conductancia de potasio, ¿qué va a pasar? Hiperpolariza.
Entonces yo te pregunto, si tengo menos cantidad de GABA B, teóricamente, si excluyera una sinapsis GABAérgica, no significaría la hiperpolarización. ¿Favorecería lo que estamos hablando? No. No, pues, es lo contrario. ¿Cierto? Pasamos. Presenta la mayor cantidad de canales de sodio y bajo voltaje. No, esta es característica de qué segmento. El segmento inicial, que está después del cono axonal. ¿Listo? Pasamos. Presenta la mayor cantidad de canales de tubo de potasio. Sí, sí o no. Siguiente. Presenta la menor cantidad de canales de calcio muelle. Nada que ver, no hay forma. Siguiente. La dendrita no es permeable al sodio. No, cierta en realidad si se activan canales de requisitos de voltaje, ¿no? Y aparte recordemos que ahí hay receptores ionotrópicos activados por ligandos que permiten ingreso de cationes no selectivos. Entonces le pregunto, ¿estaba fácil o no? Ya, siguiente, ya, ahí está la respuesta. Recordemos que si una dendrita es muy larga, ¿qué va a pasar? Tiene más posibilidad de fuga de iones. O sea, cuando lleguemos al soma, ¿qué va a pasar? Ya no hay carga. Y si es corta, es más probable que el potencial sináptico excitatorio llegue hacia el sol. Siguiente. Ante una descarga simpática a nivel de la médula adrenal, se empieza a secretar adrenalina hacia el torrente sanguíneo, ya que las células cromatines presentan enzimas. A ver, primero, te están dando un concepto muy interesante. Te está diciendo que la adrenalina funciona como hormona, porque te he dicho que se libera el torrente sanguíneo y luego va a estar su efecto hacia un receptor lejano, ¿sí o no? Entonces acá tenemos un concepto. Adrenalina aquí funciona como hormona. También te está diciendo otro concepto, que es que la adrenalina se sintetiza en las células cromofilas. ¿Dónde están esas células cromofilas? Ya, glándula adrenal, ¿pero qué parte? ¿Corteza o médula? Médula, recuerden. Las células cromatíneas se encuentran en la médula adrenal y sintetizan catecolaminas. 80% adrenalina y 20% noradrenalina. Muy bien. A ver, te pregunto. La glutamina transfertirasa va a tener la responsabilidad de sintetizar noradrenalina hacia adrenalina. No, recordemos que esa transfertiración sirve para la síntesis de glutamato, no para la adrenalina. Descarboxilasa de L aminoácidos aromáticos, también conocida para los amigos como dopa-descarboxilasa, tiene que ver con la síntesis de adrenalina. Sí, pero muchas fases antes, ¿sí o no? O sea, no te dice que va a sintetizar adrenalina. Lo que te dice es que se va a sintetizar una catecolamina. Puede ser dopamina, noradrenalina o adrenalina. Siguiente. Beta-carboxilasa de dopamina. Se emocionó el doctor. ¿Tiene que ver con la adrenalina? No, pasamos. Hidroxilasa de tirosina. ¿Eso para qué serviría? También para la parte de las catecolaminas, pero un paso inicial, ¿sí o no? Feniletolamina N-metiltransferasa. Esa es la clave, porque recuerden que la adrenalina es la noradrenalina que se le agregó un grupo metil. Ya está. ¿Está fácil o no? También, súper fácil. ¿Lo hemos visto también en la clase o no? Lo hemos visto en la clase. A ver, vamos a ir un poquito más adelante. Esta reacción, ¿dónde se da? ¿En citoplasma o vesícula? Ahí lo sabré. ¿Qué? Citoplasma, porque recuerda que así es la ruta, miren, dopamina entra a la vesícula, en la vesícula se transforma en noradrenalina, y de ahí ¿qué pasa? Sale de la vesícula y se le agrega el metil, y ahí se genera adrenalina, y otra vez se vuelve a empaquetar. Entonces recordemos eso. ¿Alguna duda acá? Es por eso que las neuronas que secretan adrenalina también secretan noradrenalina. ¿Quedamos claros aquí? Sí, listo. Ahí está, pues bien. ¿Lo hemos visto o no? Lo hemos visto en clase. Aquí justo hemos visto la hidroxilasa, miren, la hidroxilasa. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces, chicos, pasamos. Siguiente pregunta. Los receptores de la familia de 2 de dopamina transducen la señal a través de. Si es de 2, es que eso es GI. GI, listo. Proteína GS,
No, ¿cuál debería ser para hacer proteína GS? D1 like. Proteína GQ. No, no tiene que ver con monoamina, sino podría ser tal vez alfa 1 o LT, pero eso es con la vía de noradrenalina o con la vía de acetilcolina. En este caso no te preguntan eso. Proteína GI, esa es la clave. Siguiente, translucina, al nivel de los receptores sensoriales. Proteína GOL, o receptor al nivel de las células sensorías. Entonces, chicos, no, ya para que le pregunte. ¿Qué está fácil, sí o no? Ya, pasamos. Siguiente. Ya. Esta tiene un poquito más de dificultad, creo. Porque cada vez que dice cerebelo, comenzamos lo difícil, ¿sí o no? A ver, sobre el cerebelo y los núcleos vestibulares. Relacionen adecuadamente. Primero enunciado. La principal función de los lóbulos flóculo-nodulares es el control del equilibrio dinámico. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Recordemos, los lóbulos flóculo-nodulares, ¿a qué tipo de cerebelo pertenecen? A ver, espino, vestíbulo o cerebro-cerebelo. ¿Ah? Vestíbulo-cerebelo. Te pregunto, ¿para qué sirve el vestíbulo-cerebelo? La postura, ¿qué más? El equilibrio. Entonces, el lóbulo flóculo-nodular tiene como principal función el control del equilibrio. Si equilibrio dinámico significa esto, estoy moviéndome y no me caigo. Ese es el equilibrio dinámico. Entonces, ¿es su principal función, sí o no? Sí. ¿Cómo que no? Ya, siguiente. Las aferencias del músculo livar inferior hacia el cerebelo son recibidas por fibras mucosas. Trepadoras, perfecto. Recuerden que el núcleo livar inferior, por las fibras trepadoras, van a rodear a todas las células Purkinje en una relación de 1 a 1, lo hemos visto. Y esto va a generar la generación de espigas completas. ¿Para qué? Para el aprendizaje del movimiento. Habíamos puesto ahí el fenómeno de presión a largo plazo. Perfecto. O sea, es verdadero y falso. Siguiente. Las descargas complejas de las células de Purkinje reflejan integridad del núcleo vestibular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? A ver, lean nuevamente. Las descargas complejas o espigas complejas de las células de Purkinje reflejan integridad del núcleo vestibular. ¿Qué dicen? Por si acaso, en esos tiempos no hacíamos eso de 1 y 3, 2 y 4, por si acaso. A ver, ¿qué dicen? Falso, porque miren, las espigas complejas, ¿de qué dependían, hemos dicho? De las fibras trepadoras. Y las fibras trepadoras, ¿de dónde salen? Del núcleo livar inferior. Entonces, las descargas complejas reflejan integridad de quién? Del núcleo livar inferior. Mientras que las espigas simples pueden venir de cualquier área, de la corteza cerebelosa, de la corteza cerebral, y vienen por las fibras musgosas. ¿Está bien? En vez de tierra, falso. La porción lateral de los hemisferios cerebelosos se encarga principalmente de la ejecución motora. ¿Qué dicen? Por acá dicen no. ¿Por qué dice así? A ver, vamos. ¿Quién está más? Samantha, ¿qué dice?